El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar algunos textos, no uno solo, sino varios, del libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Bueno, aquí el apóstol le envía una carta instructiva a su hijo Timoteo, que estaba pastoreando una iglesia. Entonces, de alguna manera él estaba enseñando cómo guiarla, cómo dirigirla, cómo formar la gente para que esté trabajando con él, bueno, etcétera, 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 ¿sí? Pero hay algo que el apóstol repite en esta carta que vale la pena mencionar y vale la pena meditar. Y es gobernar la casa. Eso es lo que el apóstol repite en más de una ocasión y nos habla principalmente a nosotros de dirigir nuestras casas. Pero antes que nos metamos en la reflexión, vamos a ir leyendo. Por ejemplo, en el capítulo 3 está hablando del obispo, que es el que estaba a cargo de la iglesia en cada ciudad. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que gobierne bien su casa. Eso dice el apóstol Pablo, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Interesante la reflexión del apóstol, ¿sí? El que no sabe cuidar su propia casa, el que no sabe gobernar, dirigir, guiar, ¿sí? Su propia casa, ¿cómo va a guiar la iglesia del Señor? Más abajo habla de los diáconos. Los diáconos eran las personas que servían en la iglesia de todo tipo de servicio, ¿sí? Todo lo que era manual, todo lo que era colaboración, de eso se encargaban los diáconos. Y el versículo 12 dice, los diáconos del mismo capítulo 3, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Otra vez, el obispo tenía que gobernar su casa, el diácono tenía que gobernar su casa. Pero no solamente esto era para aquellos que dirigían la iglesia, porque en el capítulo 5, verso 14, ¿sí? Dice, quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, es decir, que no hablen mal de ellas ni de la iglesia. Bueno, vemos acá que para el apóstol Pablo el gobierno de la casa era fundamental para a la hora de servir al Señor. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de gobernar la casa? De administrarla bien, ¿sí? De dirigir bien la casa, de que la esposa, en el caso del varón, esté contenta, esté bien, no haya discusiones ni pleitos entre matrimonio, lo mismo que no haya conflicto con los hijos, sino que haya una buena atención de ellos, se los dirija directamente con el Señor, que se les enseñe a buscar del Señor. Eso es responsabilidad de aquellos que gobiernan su casa, que evidentemente esto es para el varón y para la mujer, ¿no? Porque se le dice a los obispos y diáconos, pero también se le dice a las mujeres. Entonces no es una actividad exclusiva del varón, debe ser una actividad que realicen el matrimonio en general, de gobernar bien su casa, ¿sí? Que tengan una administración económica correcta, que no gasten más de lo que gana, sea mucho o sea poco lo que recibe, que sepan administrarlo con sabiduría,
que sepan gozarse de lo que tienen, que no anden rezongando de aquellas cosas que les faltan, que no anden codiciando el tener cosas de otras personas o de lo que se tiene en este mundo. Realmente tener esa alegría, ese gozo de vivir una vida en Cristo y poner al Señor en primer lugar en sus corazones, ¿sí? El gobierno de la casa no es solamente tener un ambiente acorde, que un ambiente apacible, un ambiente donde se pueda vivir y que tengan una administración económica equilibrada, sino también una vida espiritual, ¿sí? Que aquellas personas que gobiernan, que tienen la responsabilidad de gobernar la casa, ¿sí? Estén atentos a la vida espiritual de los miembros de la casa. ¿Sí? Hay personas que de repente están bien y otros no están bien. Bueno, hay que prestarle atención a esa gente, hay que sacarlos de ese pozo donde se encuentran y llevarlo a los pies de Cristo. Muchas personas creen que esto es responsabilidad de la iglesia y entonces ese padre o esa madre viene a nosotros diciendo, bueno, mi hijo esto, mi hija aquello, como diciendo nosotros ya no podemos hacer más nada. ¿Cómo que no pueden hacer más nada? De eso se trata, de que busquen del Señor los adultos y le pidan al Señor sabiduría para administrar su casa y para espiritualizar la casa, ¿sí? Por allí necesitarán algún consejo, alguna dirección, pero no es la tarea de la iglesia la de espiritualizar una casa, sino es tarea de aquellos que están al frente de esa casa, los que tienen que gobernar bien su casa, la de que todos los miembros de su familia sean espirituales, sean personas que buscan del Señor, sean personas que se deleitan en el Señor, que se gozan en el Señor, que disfrutan de las cosas del Señor y que sirven al Señor en la casa donde nos reunimos, donde nos congregamos, en el salón donde nos movemos. Allí estén ellos disfrutando del servicio del Señor. Qué lindo es ver justamente, ¿no? Cuando hay una casa que sirve al Señor, uno ve al padre trabajando en una cosa en la iglesia, ve a la madre ocupada de otra cosa en la iglesia, a los hijos colaborando, trabajando con los niños, trabajando con los adolescentes o los preadolescentes, y vemos allí toda una casa ocupada del servicio al Señor. ¿Sí? De eso se trata. Esa era la visión del apóstol Pablo, ya no como apóstol, sino como pastor. ¿Sí? Él en su rol pastoral le estaba diciendo a un pastor como era Timoteo cómo llevar adelante la casa de Dios, ¿sí? Cómo él gobernar la casa del Señor. Timoteo era soltero, no tenía esposa, pero él tenía que gobernar su casa porque él estaba puesto para dirigir esa casa. La palabra del Señor nos habla allí en el libro de Hebreos, ¿sí? Y nos dice de Moisés, ¿no? Aunque Moisés estaba casado, tenía su esposa, tenía sus hijos, pero dice capítulo 3, versículo 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Hay una casa que es la nuestra, nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos, a los cuales nosotros tenemos que gobernar, tenemos que dirigir, pero hay también otra casa que es la obra del Señor, el reino del Señor, y allí también nosotros tenemos que dirigir, tenemos que gobernar, tenemos que saber poner las cosas en su lugar, ¿sí? Ubicar las cosas donde va, tener ese cuidado, ¿no? La vez pasada pasó algo muy risueño, ¿no? Estábamos en la Santa Cena, que es algo solemne, que es algo donde nosotros estamos allí buscando el rostro del Señor, hay en nuestro corazón una disposición para buscarlo al Señor, porque nos recuerda lo que el Señor hizo por nosotros, y no sé de dónde aparecieron dos globos.
¿no? Y en ese momento, claro, los chicos ven globos y quieren jugar. A ellos no les importa si es la Santa Cena, si... No, para ellos todo tiempo es bueno para jugar. Y está bien que así sea, porque son niños. Pero claro, no podían hacerlo porque estábamos en un momento solemne. Y yo le pedí a un papá, ¿no? que por favor hiciera algo allí, que detuviera eso, porque estaba distrayendo a mucha gente y con mucha prestancia él fue hasta allí y resolvió la situación, algo que era menor, pero que estaba perturbando, que era algo que realmente nos estaba molestando en ese momento, y esta persona supo actuar de la manera correcta, ¿sí? De la manera veloz, para poder traer paz sobre el ambiente espiritual, porque estábamos todos buscando el rostro del Señor. De eso se trata el gobernar nuestra casa, el que nosotros podamos hacer las cosas rápido, no dejar pasar para mañana cuando vemos algo que por allí no es algo grave. Un par de globos no es algo grave, pero está cortando algo que es muy importante y que vale la pena que nosotros disfrutemos de eso que el Señor nos estaba dando, esa bendición que el Señor imparte en el momento de la Santa Cena. Bueno, este padre era celoso y fue, actuó y resolvió como tenía que resolver. No eran sus hijos, sin embargo él gobernó la casa, en este caso no su propia casa, sino la casa del Señor. ¿Cuál es la reflexión de hoy? ¿Cuál es el pensamiento? Bueno, justamente que tenemos que aprender a gobernar primeramente nuestra casa y luego la casa del Señor. Primeramente nuestra casa, fundamental, porque como dijo el apóstol Pablo, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Bueno, de eso se trata, aprender en nuestro hogar para poder luego hacerlo en la iglesia, en el reino del Señor. Oramos, Señor y Padre, gracias te damos en este día. Ayúdanos a gobernar nuestra casa con sabiduría, Señor, con rapidez, con agilidad. Señor, que podamos resolver cada situación que se plantea, Señor, y que podamos defender la casa en oración, Señor, de todo ataque del enemigo, de todo dardo de fuego del maligno sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa, Señor, porque si sabemos gobernar bien nuestra casa, Señor, también podremos gobernar la iglesia tuya. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor le bendiga.